Hola, hoy les voy a hablar sobre la difícil decisión de ingresar a un familiar con Alzheimer a una residencia. Sabemos que trasladar a un ser querido que padece la enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia a vivir a una residencia no es una decisión para nada fácil. No hay opciones correctas ni incorrectas y estas responden a las necesidades y las circunstancias en cada caso. Algunas familias pueden considerar que cuentan con los recursos sociales y materiales como para asegurar el cuidado permanente de la persona con Alzheimer en el hogar, mientras otras familias, después de evaluar sus circunstancias, van a entender o van a comprender que la persona afectada precisa de una atención diferente a la que ellos les pueden dar. En el proceso de la enfermedad de Alzheimer es importante contar con toda la información necesaria para tomar la decisión más adecuada en cada momento y así intentar evitar dejarse condicionar por prejuicios. Dentro de la oferta de residencias existen diferentes opciones y estas van a depender de la región donde vivimos y también del contexto en el que estamos atravesando. Algunas residencias ofrecen estancias temporales y otras permanentes. Las estancias temporales pueden ser usadas como un periodo de descanso para el cuidador, para la cuidadora, un tiempo para descansar física y mentalmente, pero también como una etapa de prueba inicial antes de decidir si la residencia es el recurso que realmente necesita el cuidador y la persona que padece demencia en ese momento. En contexto de pandemia que estamos atravesando, por supuesto que lo que les expuse dependerá notablemente de la región en donde vivan. Y el dilema de optar o no por una residencia para una persona con demencia es otra de las grandes dudas y angustias que le generan a los cuidadores y a las familias. Las residencias suelen ser el recurso que genera más dudas e incluso malestar entre los cuidadores y familias que padecen Alzheimer u otra enfermedad crónica que requiera asistencia permanente, ya sea por postración, por ejemplo, por un accidente cerebrovascular. Y cuando se ha optado por el ingreso, muchos pueden llegar a experimentar culpa y al mismo tiempo sentimientos de liberación. Son reacciones ambivalentes y normales, y es importante poder expresarlas para también poder recibir ayuda oportunamente. Se puede experimentar la sensación de que la situación en lo cotidiano lo sobrepasa los límites de nuestros recursos personales y de que la residencia, más que una alternativa, en ese momento puntual, recordemos que hay que ser flexibles y readaptarnos permanentemente a las realidades, es un paso inevitable para poder garantizar la adecuada atención de ese ser querido. Y ahora les voy a hablar de algunas razones para llevar a un ser querido a una residencia. ¿Y cuáles son las principales razones para llevar a un ser querido a una residencia? Para institucionalizarlos. Esos casos en los que la necesidad de cuidados de la persona que padece demencia supera las posibilidades de las personas que los rodean. Otras veces los seres queridos o los pacientes que padecen demencias tienen problemas de conducta que dificultan mucho la convivencia y esto es un motivo habitual. Aquí les voy a mostrar un gráfico donde dice las principales razones para trasladar a un ser querido a una residencia geriátrica y son las traducciones al español del color azul, la inhabilidad del cuidador para hacer frente a las demandas. Quiere decir que hay demandas, no es que uno no las quiera resolver, uno no puede, ¿sí? Y también la necesidad de cuidados permanentes, las 24 horas. Y por supuesto que hay otras variables más, no tan relevantes a la hora de tomar esta decisión, como problemas de seguridad. Recordemos que hay escapistas. Me sonrío porque más de una vez algún paciente ha tenido alguna anécdota, alguna familia en relación a esto. Afortunadamente siempre salió bien, pero muchas veces fueron las causas de llevarlos a los hogares. Otro día vamos a hablar de qué hacen en las residencias para que no haya escapistas dentro de ellas, ¿no? Es interesante cómo lo resuelven. Bien. Y también les puedo decir que, si bien es muy dolorosa esta realidad, es mejor siempre tenerlo todo planeado de antemano, aunque no vayamos a tomar una decisión inmediata, poder hablar entre los familiares, entre los diferentes cuidadores y eventualmente con el paciente, con el ser querido que padece demencia, si es que tiene conciencia y puede conversarlo. Sabemos que
la residencia suele plantearse como una opción de último recurso cuando la enfermedad se hace o se percibe como insostenible y es usual que las familias se muestren reticentes. Trasladar a una persona, a un ser querido, a un centro residencial puede permitir, y esto no es menor, que el cuidador y que los familiares posean más tiempo de calidad, ya que los momentos que van a estar juntos no van a estar dedicados a la asistencia de lo cotidiano, de la higiene, por ejemplo, de la alimentación. Y esto va a facilitar la interacción afectiva de una forma más relajada. Por supuesto que estamos hablando de un contexto fuera de pandemia. La realidad es que no hay decisiones correctas ni incorrectas, como he dicho antes, ni un momento particularmente indicado para hacer el uso del recurso de la residencia. Es una decisión particular en cada caso y debe estar motivada por las circunstancias y las posibilidades de cada persona, de cada familia. Puede resultar la mejor opción cuando la situación no permita proveer a la persona con demencia los cuidados y la asistencia que precisa. En tiempos normales, lo ideal sería poder visitar varias residencias para poder disponer de información de contraste y así uno poder comparar. Es clave saber de qué recursos sociales disponemos, qué utilidad tienen, cuándo nos pueden resultar de utilidad. Recordemos que la residencia puede también funcionar como un centro de día, como un club de día, como estancias temporales. Para algunas familias, con que un cuidador, una cuidadora asista en lo cotidiano un par de horas es suficiente. Para otros, una residencia será la mejor opción. Dada la complejidad de este tipo de decisión, es importante considerar la situación desde una perspectiva lo más objetiva posible, sopesando toda la información, alejándonos de prejuicios y sentimientos de culpa. Siempre que se priorice el bienestar de la persona con Alzheimer y se consideren las necesidades y posibilidades de atenderla adecuadamente, la decisión va a estar bien tomada. Y como siempre, insisto en que los cuidadores deben cuidarse para cuidar. Muchas gracias. Sobre el uso de pañales tipo los calzoncillos o bombachas para poder utilizar, bueno, que comentaron un poco eso, si ¿Qué es tienen mejor? información. Que sería, la pregunta sería, ¿qué es mejor? Claro, o bueno, ¿qué información tienen o qué tal resultan Bien. esos, bueno, en vez de los pañales típicos, esos que son más fáciles de poner, ¿no? Bien, perfecto. Yo, Elvira, pregunté, Mara. Bien, Elvira, ahí va, a ver, esto va para todos. Porque tuvimos un susto hace 2 semanas atrás. Mi papá, viste que tiene incontinencia. Yo lo quise preguntar en el grupo, pero bueno, no, tampoco no quería, seguramente tienen otras preguntas para hacer. No tuvo la mejor idea, que como yo siempre estoy al tanto de él, de que cambiate, que fíjate, porque es mañoso, no quiere, se me sacan los apósitos, que yo quiero ir preparándolo, porque no es fácil de un día para el otro una persona que él sabe en qué momento quiere ir al baño, y bueno, lo que pasa es que no llega, va pasito despacito, hasta que él se baja el cierre, bueno, todos esos datos así. Elvira, ¿Qué pasó? te cuento para que, a ver, en general, qué es lo que sucede, y vos probablemente lo puedas llevar a tu caso particular. Lo ideal siempre es sostener la ropa interior habitual, sea bombacha, sea calzoncillo, depende mujer o varón, ¿sí? Cuando uno empieza Sí, con incontinencia y si esta incontinencia ya es moderada, los apósitos no sirven. Y ahí yo lo que sugiero siempre es pasar a lo que son los pañales elastizados, que son como si fueran calzoncillos en este caso, ¿sí? Y claro, nunca transmitirle, nunca esto te pido, transmitirle a tu papá en este sí. caso, que es un pañal. Esto Ah, es ropa interior que si sí, te escapan algunas gotitas no pasa nada porque la podemos tirar. Vos exacto. decís, qué pavada le estamos diciendo. No, no, no suele ser así porque resulta, ¿no? Uno entra en el mundo del paciente y dice, mira, esta es una ropa interior diferente que te permite que si te escapan unas gotitas, después la tiramos. Pero anda al baño.
¿sí? Hacer mucho énfasis en la necesidad de ir al baño. No reemplaza en situaciones ideales o en una situación inicial. Por supuesto que cuando una incontinencia severa, ya esto es utilización de un pañal, pero yo trato de que sea así. Ahora, otro caso son los pacientes que tienen limitación en la movilidad, posoperatorios de fractura de cadera y demás, donde ahí no hay posibilidad de manipularlos y ponerle una ropa interior desde abajo hacia arriba, sino hay que rotarlos, entonces ahí sí son los pañales tradicionales, que yo trato de evitar en una primera y moderada instancia, ¿sí? No sé si está respondido, Elvira. Sí, 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 porque lo que yo era, claro, ahora te entendí cómo es, porque vos sabés lo que él hizo, que fue un susto que jamás nos hubiéramos imaginado que nos iba a pasar, puso un pantalón arriba de la estufa y provocó un... Así que ustedes se imaginan la situación que fue cuando a mí me avisan de bueno, porque mi papá recordemos, tiene un espera, kiosco. Elvira, para el resto de las familiares, que tu papá vive solo y vos vivís a 20 minutos de la casa de tu papá en Pilar, porque vos vivís en Buenos Aires, y los observan tanto tu hermano como vos por Baby Call. Exacto. Ojo con esto, Elvira, porque está poniendo en riesgo su vida, ¿ya? Y pudo haber sido una catástrofe. Sí. Y 20 minutos es un mundo entre tu casa y la de él, ¿no? Sí. Era una de las por razones eso, de institucionalización, o sea, o de cuidadores 24 horas. Esto es una alteración en la estoy en seguridad. ese... Sí, estamos con todo el trámite, lo que pasa que él tiene PAMI, y bueno, PAMI, la figura del cuidador ya no lo manda, entonces, bueno, ahora nos van a dar un subsidio, como para una ayuda más, nos estamos organizando, pero creo que estas cosas cuando pasan así, porque uno, bueno, va manejando más o menos, pero después te das cuenta, no, esto va siendo más progresivamente, ¿no? No, Es lo que Elvira, va pasando, más atención. es preocupante y es una bandera roja importante, así que o cuidadores 24 horas o una residencia, porque acá lo que tiene que, como yo dije en la charla, ¿no? Es la seguridad de él. Acá está en riesgo su seguridad. Seguridad. Y nada, así que los pañales, esto que yo te digo, los cubre PAMI al 100%. Si vos al médico de cabecera le pedís que complete una planilla, los cubre al 100%, ¿sí? Yo pensé que daban los otros, por eso no sabía y no estaba al tanto. No. Cubren es el módulo 8 y el módulo 10, depende del peso de tu papá, lo cubre al 100%. Hay que completar una planilla y después, esto es servicio completo, ¿vieron? Porque soy médica de cabecera de PAMI también, entonces tengo... Sí, por eso. Yo le iba a preguntar a su médica de cabecera, porque claro, uno no está al tanto de cuáles dan, cuáles no, ¿viste? Entonces, pero gracias por ese comentario, porque no sabía de cómo pasar a este paso, ¿no? Y como me decís vos, ¿no? Explicarle que no es un pañal, no nombrar la palabra pañal. Jamás. Irene, me voy a tomar el atrevimiento, por favor, gracias a vos por compartirlo, es útil para todos. Acá me voy a tomar el atrevimiento de decir algo. Bueno, Aurora dice muy práctica la ropa interior descartable porque se mantiene cierta independencia del paciente. Totalmente, Aurora, estamos de acuerdo. Nancy Fíjate dice... las dos primeras, las que le siguen para arriba, porque son similares, ¿no? Ok, buenas tardes, quería consultarles por mi mamá, hasta hace una semana estaba caminando y de golpe ahora la tenemos en cama postrada, tiene miedo a levantarse, duerme mucho y cierra constantemente los ojos. ¿Es normal esto en alguna de las etapas de la enfermedad? Bueno, Nancy, gracias por compartir esto. Acá hay algo que descartar y es el delirium, el síndrome confusional agudo. O sea, digamos, es muy importante descartar una infección, ¿sí? Los pacientes en diferentes cursos de la enfermedad pueden tener intercurrencias infecciosas. Las más frecuentes son infecciones urinarias, infecciones del tracto respiratorio, y esto en un paciente que tiene un deterioro cognitivo leve, estable o moderado estable, bajan cognitivamente un montón y empiezan con mayor dependencia en lo cotidiano. Ojo ahí, ¿sí? Es prudente no pensar que en primer lugar es un estado evolutivo de su enfermedad, sino descartar un evento agudo, ¿sí? Entonces es importante hablar con el médico de cabecera que lo evalúe, porque muchas veces es una simple infección urinaria que gatilla este estado que vos describís, ¿sí? Lo veo todos los días, ni siquiera todas las semanas, todos los días esto en el consultorio, ¿sí?
¿Está bien, Nancy? ¿Alguna duda con respecto a esto? No sé dónde estás. Están todos muteados, así que bueno. Yo sigo con otra pregunta mientras. Tengo a mi mamá que está, dice Rosana, que está perdida en el espacio físico. Dice que su casa es la casa de un familiar. Ella está con una cuidadora todo el día, tiene 90 años. ¿Qué se podría hacer para ayudarla? Bueno, excelente la pregunta. Esto es un cuadro de delirio, es un delirio que está escrito así, descrito así. La persona piensa que está en una casa ajena, quieren que lo lleven a su casa, ¿sí? Es un delirio muy armado, agarran a veces en el bolsito. Yo tengo un matrimonio de pacientes que los dos tienen demencia por Alzheimer, y los dos, al atardecer, que es la hora crítica, el sundowning, se arman el bolsito para irse a su casa juntos. Están en su casa. Así que ahí lo que hacen los hijos, que es lo que venimos trabajando hace rato, es que a veces los suben al auto y los llevan a dar una vuelta, pasean un poco, y en ese contexto se olvidan de esta pregunta, después vuelven a su casa y se olvidan lo que ellos sentían antes, que no estaban en su casa. Otra señora que tiene una situación similar, es el horario donde le dan un té y después la llevan a bañarse y le ponen música clásica. O sea, básicamente la respuesta es distraerlos de este síndrome delirante, ¿sí? A veces, si la demencia es leve, uno puede reenfocarlos y reorientarlos. Por ejemplo, mira, mamá, fíjate este cuadrito, estamos en tu casa. Lo que pasa que, por ejemplo, para empatizar, uno puede decir, lo que pasa es que cambiamos, no sé, el color de la pared, pintamos diferente, por eso no lo reconoces, pero esto es tu casa, mamá, quédate tranquila. Y cambiar de tema, eso es fundamental. Ir a otro foco, ¿sí? Porque ellos no eligen este delirio, ellos realmente están angustiados y piensan que no están en su casa. Imagínense, 90 años y piensan que están decidiendo por ellos y llevándolos a donde sea. Algunos piensan que están secuestrados, ¿sí? Se sabe que cuando la demencia es más severa, no sirve reenfocarlos y decirle, mira tu cuadrito, mira tu cama, mira esto, es simplemente sacarlos del foco. Les estoy resumiendo las ideas que quizás llevarían una charla cada una, pero para hacerlo más práctico posible, ¿sí? ¿Me expliqué, Roxana? Sí, sí, gracias, Mara. Bueno. Mi mamá hace como más de 15 días que está con ese tema. Y mi hermano hace eso, la lleva a su casa, pero cuando llega a la casa de él, por ejemplo, le dice a mi cuñada, ¿sabés lo que me pasa? Estoy en la casa de fulanito y al que llama por teléfono le repite esa misma historia, a mí también. Ella está en Buenos Aires, yo estoy en Bariloche. Okay. Pero bueno, por eso es que si esto se acompaña de angustia, de mucha carga emotiva, si uno lo ve que lo pasa muy mal, ahí se puede hablar con el médico de cabecera y dar medicación de rescate, ¿sí? Tenemos 10 minutos más de charla. Gracias, Mara, gracias. No, gracias por tu ayuda. Por favor, estamos en contacto. Nos comenta que quienes tengan un familiar no solo les aconsejo poner cámaras, sino también controlar con el celular. Para eso hay una aplicación que se llama Alfred, que está buena, que es con un celular viejito que tengan, y se baja ese programa y funciona como cámara para poner en la casa de la persona. Y por ahora no tenemos, Bien. Yo no estoy viendo ninguna otra pregunta. Bien. Yo quería, hablar un poco de esto. Sí, perdón, ¿quién? Yo había puesto antes arriba, pero pasó para arriba. No, Bien, lo que Ricardo. te preguntaba es, sí, digamos, más allá de las instalaciones de una residencia, ¿qué otras cosas tenés que mirar cuando las evaluás? Bien. Yo voy a armar una punta igual y después lo voy a colgar en la página web, ¿sí? Lo voy a colgar para todos. Básicamente lo que pasa que en tiempos de pandemia está todo fuera de lo habitual, ¿no? En general todo. Pero fuera de pandemia, vamos a hablar con una mirada optimista, es que no haya horario de visitas, ¿sí? Es que no esté restringido, ¿sí? Por lo que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Que esté preparado para esa situación. Uno tiene que poder caer en el horario que desea y que nos abran la puerta para poder ver a mamá, papá o quien fuere nuestro familiar. En segundo lugar, lo ideal es que siempre que haya un médico que esté en el lugar y un nutricionista, y que tengan en lo posible actividades también,
¿sí? Que no sea uno llevar a su familiar y lo deposita ahí y que no haya ni kinesiología, estimulación neurocognitiva, algo de actividad física. Pero creo que lo más importante es, por supuesto que lo más importante es el recurso humano, no lo edilicio, ¿sí? Generalmente se acompaña un buen recurso humano de un lugar limpio, aireado, luminoso. Pero eso diría que es lo más importante, ¿sí? Y por supuesto tenerlo siempre pensado de antemano, porque generalmente cuando uno llega a la decisión de institucionalizar a un ser querido es medio de las corridas y es donde encontrás un lugar y cuando ya no da más y no es la mejor decisión, ¿no? Pero bueno, todo es entendible, por supuesto. Bien, okay, gracias Ricardo, por la pregunta. Bueno, eso, y tratar de, como les puse en unos cartelitos, ¿no? Genera mucha culpa llevar a un ser querido a una residencia. Sin embargo, nunca me pasó, hace 18 años que soy médica, de ver que una familia lleve a un ser querido por sacárselo de encima y no sea acompañado de dolor y de algo que es triste de alguna manera, pero es porque la realidad lo superó. La demanda Mara, Sí. Perdón, creo que Pascual está levantando la mano. Bien, a ver, Pascual, todo oídos. No te escuchamos, Pascual. Sí, Sacate, ya que tocó ese tema de la institucionalización, yo terminé hace 15 días que termino de institucionalizar colocar en un hogar a mi señora. No es cuestión es que ya no se da más. No se da más. Ya no se da Les más. puedo garantizar a todos, y hay personas que me conocen, yo tuve un golpe de estrés que quedé 12 horas sin saber dónde estuve, dónde fui, cómo manejé, cómo llegué a mi casa. Me desperté en el sanatorio y le dije, ¿quién sos? Su nieto, papá, abuelo, te enterramos anoche. No supe más nada, le digo honestamente. Llegué a esto porque yo ya no daba más. No daba más. Me duele un poco, porque es el principio, le voy a ser sincero, pero no hay culpa. Hay que sacarse la culpa. Eso yo soy integrante también de las reuniones de alma de Buenos Aires y es justamente lo que ustedes enseñan. O sea, no hay culpa. Es cuando ya no se da más. No es cuestión de sacárselo de encima. Pero hay que estar atento. Hay que cuidar al cuidador. Es el primero que se va. Entonces la pregunta, Ire. Si conviene sacar a una persona cuando está institucionalizada para celebrar un cumpleaños o llevarla a pasear, te agrego yo, o bueno, dar una vuelta, ir a comer un domingo. Voy a hablar de mi propia experiencia, a ver si les sirve. Mi abuela Raquel tuvo 20 años de evolución de su enfermedad de Alzheimer y gracias a los cuidados, que tenía 5 cuidadoras, mi mamá, mi papá, yo cuando viajaba a verla y demás, aguantó lo que aguantó, 20 años de enfermedad. 20 años de enfermedad muy avanzada, ¿sí? Entonces yo me acuerdo de las fotitos de verla a ella, yo la miro, de una Navidad, un Año Nuevo, ella en silla de ruedas con la miradita perdida, y era chiquitita, maquillada, divina, porque mi mamá se encargaba que estuviera divina, pero pienso que en realidad éramos nosotros los que queríamos tenerla a ella ahí, ¿sí? En esa etapa, uno siempre tiene que priorizar al paciente, siempre, pero en esa etapa era evidente que lo mejor era no movilizarla, ¿sí? Entonces, creo que si uno prevalece el bienestar de nuestro ser querido sobre lo que uno desea, siempre va a ser la mejor elección. A veces familias me plantean que quieren llevar a mamá de vacaciones, y mamá está muy bien en su casa con sus cuidadoras, con su ventana, con su vista al lago, o no, o con sus flores, con sus mascotas, y no necesita ir de vacaciones, porque ir de vacaciones significa cambiar todo su entorno, cambiar sus rutinas, y eso es un factor muy importante de estrés. Y frente al estrés, las personas que padecen demencia hacen cuadros confusionales, y los cuadros confusionales los ponen en riesgo. Además de pasar un mal momento, estando de vacaciones, ustedes como familiares y ellos como pacientes, es peligroso esto, ¿sí? Porque se levantan, por ejemplo, de la cama en un hotel o en una casa de otro hijo que vive en otra ciudad y en vez de ir para la cocina van para el baño, se caen, se fracturan, ¿sí? Perdón que hablo rápido, pero nos queda un minuto. Y bueno, ¿alguna otra pregunta, Ire?
No, nos agradecen. Adela, bueno, comenta que todo lo que se comparte aquí es absolutamente útil, sea cualquiera la etapa en la que estén atravesando. Y bueno, Gaby nos dice que ella es cuidadora, parece, y dice que ella misma ha pedido la institucionalización de los pacientes, aunque se quedara sin trabajo, ¿no? Bien. Porque, bueno, por el cansancio y, bueno, por el estrés. Les agradezco un montón. ¿No? Perdón, nos queda menos de un minuto y no quisiera que se corte sin habernos despedido. Gracias por la paciencia. Gracias por estar ahí. Ustedes son los que justifican estos encuentros. Así que nos vemos, Dios mediante, el primer miércoles de julio a las 5 de la tarde y sobre el fin de semana vamos a subir todo hasta el canal de YouTube. Gracias, gracias. Gracias, Juli, hermoso. Gracias por todo, gracias. Gracias por todo. Muy bueno, Julieta y Mara. Gracias. Ustedes también, a seguir cuidándonos, A seguir cuidándonos. Por favor. Un abrazo, Mara. Un abrazo. Chau.